Bienvenidos a la comunidad cristiana La Misión, un espacio para crecer juntos en la fe. Con ustedes, Jorge Lonzi. Seguimos con el libro de Hechos de los Apóstoles, como les decía, entendiendo que es muy importante que lo podamos leer para ver cómo ellos llevaron adelante toda esta manifestación del Espíritu y el mensaje de Jesús y la misión y el propósito, y ver cómo nosotros nos podemos acercar cada vez más a eso, sabiendo de que Dios nos está llamando a regresar a ese diseño, ¿no? Antes de entrar en el tema, quiero decirles que es muy importante que podamos darle el tiempo a este espacio que tenemos cada semana. Tal vez ahora cuando vayamos a Córdoba, por ahí alguna semana lo vamos a saltear, pero bueno, vamos a ver cómo van los tiempos. Pero sí es muy importante que podamos tener este espacio del Zoom, no solamente por lo que leemos, que aprendemos mucho, sino porque eh, en todo lo que estamos leyendo vamos a empezar a recordar y a ver y a revisar todas aquellas escuelas que vinimos haciendo durante 2 años. Se van a dar cuenta que todo lo que hemos hablado en esas escuelas está dentro de lo que la iglesia primera hacía, y es el deseo de que todos volvamos a vivir en ese diseño, ¿no? De tener presente que lo más importante es ir hasta el último de la tierra y hacer discípulos, que eso es lo más importante. Vamos a leer, estamos en capítulo 3. Recuerden que le estoy leyendo, esta vez le estoy leyendo de la Nueva Biblia Viva, esa es la versión que estoy usando, y dice así: en cierta ocasión Pedro y Juan fueron al templo a orar. Era como a las 3 de la tarde. Ellos vieron a un lisiado de nacimiento, a quien todos los días traían y colocaban junto a la puerta del templo, llamada La Hermosa, para que pidiera limosna. Acá, claro, siempre hay una equivocación. Todos dicen el templo se llamaba La Hermosa. No, no, la puerta esa del templo se llamaba Hermosa. El templo tenía muchas puertas, muchos pórticos para ingresar, y una era esa que llamaba La Hermosa. Aclaración, sigo. Cuando el lisiado vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le pidió dinero. Los apóstoles lo miraron fijamente. Míranos, le dijo Pedro. El lisiado lo miró con ansiedad, esperando recibir una limosna. No tengo dinero para darte, continuó Pedro, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro lo tomó de la mano y lo levantó. Al instante los pies y los tobillos se fortalecieron a tal grado que se levantó de un salto y comenzó a andar. Más tarde entró al templo con ellos, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminando y alabando a Dios, y reconocieron que era el lisiado que estaban acostumbrados a ver en el templo junto a la Hermosa, y se quedaron asombrados. Todos fueron, antes de seguir con la historia, quiero aclarar algo acá. Permítanme aclarar algo. ¿Ustedes han visto la oración de sanidad de Pedro? ¿La vieron, no? Nosotros encontramos una persona y hacemos unas oraciones que no terminan más. 15, 20 minutos orando por un enfermo. Pedro tuvo la certeza de que Dios lo sanaba, tuvo el discernimiento de que Dios lo sanaba, y le dio una orden, nada más. Le dijo: no tengo plata, no tengo dinero para darte, pero sí tengo algo. En el nombre de Jesucristo, levántate y ponete de pie. Nosotros a veces hemos caído en esto de hacer. Yo he escuchado a gente que ha enseñado a cómo orar para sanar enfermos, que ha enseñado a cómo liberar a endemoniados, han hecho escuelas a través de esto, cuando para los discípulos era tan sencillo como dar una orden, como estar convencido de que Dios los sanaba. La fe del que estaba ahí se unía a la fe de ellos, y por causa de la fe de los dos, soltaban la palabra y se sanaban. Y nosotros a veces damos tantas vueltas y ¿cómo deberíamos orar por un enfermo? O sea, y primero lo que tenemos que ver, mirar los ojos al que está enfermo y ver si tiene fe. Arranquemos por ahí. Si tiene fe de ser sanado y yo tengo la convicción de que Dios lo va a sanar, soltemos la palabra. Tenemos que soltar la palabra. No tenemos que dar tantas vueltas, ni siquiera decir cerrar los ojos conmigo, ahora vamos a orar juntos. No, en el nombre de Jesús, si vos crees que Jesús te puede sanar, y si está la voluntad de Dios que te sane, ahora te sanás, punto. Esa era la fe que ellos tenían, eso es el mover que ellos tenían. Nosotros hemos hecho de todo una religión. La religión siempre mete protocolos y procesos y formas y maneras,
y le quitamos la libertad al Espíritu Santo para que obre como a Él se le antoje. De todo hacemos una escuela para saber cómo orar por los enfermos, una escuela para saber cómo liberar a los endemoniados. Hermano, la mejor escuela que los discípulos tuvieron es la escuela de Jesús primero y la del Espíritu Santo después. Y tanto Jesús como ellos, después guiados por el Espíritu, solamente soltaban una declaración y punto, se terminó la historia. Quiero aclararlo esto porque muchas veces a mí hay gente que me pregunta, pastor, ¿cómo debería orar yo por una persona que tiene cáncer? ¿O cómo debería orar yo por una persona que me parece que está endemoniada? ¿Cómo debería? ¿Qué te guía el Espíritu en el momento? Cuando estás parado delante de esa persona, ¿qué es lo que te guía el Espíritu a decir? Porque no es una fórmula, no somos curanderos que andamos viendo qué fórmula vamos a decir y o qué gualicho vamos a hacer para que el tipo se sane. No, tenemos que ser guiados por el Espíritu. El Espíritu es el que nos tiene que decir a ver qué va a pasar con esa persona. Y los milagros siguen existiendo, hermano. No podemos negar que los milagros no existen, siguen existiendo. No sé si alguna vez les pasó a ustedes, pero a mí me ha pasado varias veces orar por personas que estaban enfermas y las personas sanaron. Sanaron y algunas ahí con hechos reales delante de mi presencia. Recuerdo una vez que andábamos haciendo una encuesta en un barrio y una mujer nos dijo que estaba enferma y entramos a la casa con mucho cuidado porque una mujer sola, era con otro muchacho, bueno, entramos. Y estaba ahí ella, su hijo, jugando con una pelotita de tenis que la tiraba para allá, para acá, esto y el otro, y ella de repente nos empieza a contar toda la enfermedad que tenía, y de repente se levanta la remera así y nos muestra que tenía acá, del lado del estómago, acá cerca del pupo, un poco más para acá al costado, del ombligo un poco para el costado, tenía una bola así grandota como un quiste. Y dijo, esto es un problema para mí, y yo le dije, vos tenés fe que Dios te puede sanar, porque tuvo el discernimiento que Dios la sanaba. Y ella me dijo, sí, tengo fe. Bueno, entonces en el nombre de Jesús, eso que tenés ahí tiene que desaparecer. Esa fue mi oración. Seguimos charlando, tomando unos mates que nos invitó, y al rato empezó a decir, la pelota, la pelota. Y yo, ¿qué pasa con la pelota? La pelota no está. Y yo lo miré al que iba conmigo, le dije, mirándole que le sacaste la pelota al nene, porque el nene andaba jugando con una pelota ahí. Y ella dice, no, no, la pelota no la tengo más, se me fue. O sea, lo vi, pasó, y no oramos como a veces oramos nosotros. No es que cerramos los ojos, pongamos músicas, vamos a crear el gran clima para que Dios se manifieste. Hermano, todo eso es invento nuestro. Acá, ¿qué clima había? Ellos están entrando, vienen caminando, van a entrar al templo, se encuentran un lisiado, el lisiado les pide dinero, ellos lo miran a los ojos, ven que el tipo tiene fe y le sueltan la palabra. Y el tipo se levanta y un milagro tremendo. ¿Sí? Esta es la practicidad del Espíritu Santo. Esta es la practicidad del Espíritu Santo. Pero ¿saben lo que nos pasa a nosotros? Nos falta creer. Nos falta creer que nosotros podemos ver esto y que Dios lo puede hacer a través de nuestras vidas. Después, más adelante, vamos a ver cómo oraban ellos por el tema de la señal. Vamos a seguir. Dice, verso 11 estoy. Todos fueron corriendo al portal de Salomón, donde el lisiado tenía firmemente asidos a Pedro y a Juan. Y viendo eso, Pedro le dirigió la palabra. Hombres de Israel, les dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Por qué nos miran como si hubiéramos hecho andar a este hombre mediante nuestro propio poder o por nuestra piedad? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de nuestros antepasados, a través de este milagro, ha honrado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron y rechazaron ante Pilato, a pesar de que estaba resuelto ponerlo, a pesar de que éste había resuelto ponerlo en libertad. Ustedes no quisieron tener, ustedes no quisieron que liberaran o libertaran, dice acá, al santo y justo. Al contrario, demandaron la libertad de un asesino y mataron al autor de la vida. Pero Dios le devolvió la vida. De ello nosotros somos testigos. Este hombre se sanó en el nombre de Jesús y ustedes saben que era inválido. La fe en el nombre de Jesús logró la perfecta curación de esta persona. Fíjense qué es lo que logró la curación de esa persona. La fe en el nombre de Jesús. Hermanos, comprendo que lo que ustedes le hicieron a Jesús lo hicieron por ignorancia. Y lo mismo podría decirse de sus dirigentes. Pero Dios estaba cumpliendo así las profecías acerca de los sufrimientos del Mesías. Por eso, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que Él los limpie de sus pecados y para que Él les envíe de su misma presencia tiempos de refrigerio y que les envíe al Mesías Jesús, que fue antes prometido.
Él debe permanecer en el cielo hasta que Dios restaure todas las cosas, como está profetizado desde tiempos remotos. Como Moisés dijo, el Dios el Señor levantará entre ustedes un profeta parecido a mí. Presten atención a cuanto Él les diga, y quien no lo escuche será eliminado del pueblo. Todos los profetas, desde los días de Samuel en adelante, hablaron de lo que estaba sucediendo, de lo que está sucediendo hoy en día. Ustedes son los hijos de aquellos profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros antepasados. Dios le prometió así a Abraham: por medio de tus descendientes bendeciré a todas las familias de la tierra. Y cuando Dios le devolvió la vida a su siervo, lo envió primero a ustedes para bendecirlos y para que cada uno se apartara de su maldad. Ahora vamos a continuar cuál fue la respuesta de todo esto y lo que pasó. Pero fíjense que Dios nunca hace un milagro sin un propósito posterior. Esto lo vamos a ver ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Como algo común que pasa. ¿Sí? Una norma común, algo que siempre pasa. Siempre que haya un milagro es porque Dios quiere hacer algo atrás de eso. Cuando lo fueron a buscar a Jesús, ¿recuerdan cuando hablamos eso? Cuando lo fueron a buscar a Jesús para que sanara a Lázaro, Jesús dijo, díganle que ya voy a ir. Y no fue a ver a su amigo al que amaba, lo dejó morir. ¿Y por qué lo dejó morir? Porque detrás de la resurrección de Lázaro había una manifestación luego de la voluntad de Dios a través de Cristo. Se tenía que manifestar el Mesías allí. Siempre que hubo una curación tenía que haber detrás un propósito. Acá esta curación de este hombre, a ver, Jesús pasó por ahí también. Jesús también lo podría haber sanado a ese hombre. Estamos hablando del mismo templo que Jesús pisó. Estamos hablando del mismo templo donde Jesús tiró la mesa de los cambistas. Estamos hablando del mismo lugar donde Jesús los últimos días se paró a predicar. Jesús también lo vio, pero Jesús no lo sanó, porque no era el momento para sanarlo. ¿Por qué? Porque ese hombre lo tenían que sanar sus discípulos después. Había un propósito detrás de eso. Entonces ahora vienen los discípulos y lo sanan ¿para qué? Para que ahora se pare Pedro y Juan y le prediquen al pueblo de Israel. Y fíjense lo que le predican. No le predican acerca de ese hombre, miren, le vamos a explicar cómo fue el milagro. No, el milagro ocurrió porque este hombre creyó en aquel que ustedes no creyeron. E incluso ustedes no solo creyeron, sino que ustedes también lo mataron. Pero les traigo una noticia, nosotros somos testigos de que resucitó. Fíjense el mensaje tremendo que ellos trajeron en ese momento. Hoy yo hablaba a la mañana con Federico Capelli allí en Uganda. Estábamos charlando con él y de repente le decía, Fede, él me contaba que se aprobó este proyecto de las cabras y demás, y que toda esa gente a la que ellos van a llevar estas cabras y todo ese tipo de cuestiones, es un lugar donde esa gente tiene la fe, la fe de ellos es una fe en la religión africana, donde está lleno de brujería todo eso. Y él se va a meter ahí a predicarle a esa gente. Y yo en un momento le decía de la mañana, le digo, Federico, hay una cosa que es re importante que tenés que ver. Yo en todos los ámbitos misioneros donde me he movido, en todos los ámbitos misioneros donde me he movido, siempre ha estado esto: tengamos cuidado, vayamos despacio con el tema de la cultura, de la tradición, no sea cosa, que se ofendan, papá, papá, papá. Está todo perfecto, yo hasta ahí estoy de acuerdo. Pero ojo, en algún momento hay que ponerse como se puso Pedro, o como en otro momento se puso Pablo ante los atenienses, o ante los efesios, o ante los corintios, y soltar el mensaje sin importar tradición, sin importar religión, sin importar cultura, sin importar nacionalidad. Hay que decir el mensaje como debe ser dicho, por más que eso te genere persecución después. Porque Pablo decía, a los judíos me hago judío, a los griegos me hago griego, a los débiles me hago débil, con tal de ganar a alguno. Me hago eso para luego ganarlos. O sea, primero me meto en el respeto, voy viendo, pero en un momento cuando voy a soltar el mensaje es un mensaje anticultura, antirreligión, antitradición, es un mensaje que te lleva a una nueva vida, donde ahora entras a vivir en el reino de Dios. Y este era el mensaje que ellos soltaron. Fíjense, vamos a ver más adelante que este mensaje que ellos sueltan al pueblo de Israel, ¿sí? Va en contra de, va a pegarle a la creencia de ellos, a las tradiciones de ellos, y no solamente eso, los acusa con diciéndole, ustedes lo mataron al autor de la vida.
como lo vimos anteriormente cuando se manifestó el Espíritu Santo. Ellos no tenían temor de anunciar lo que tenían que anunciar. Y nosotros muchas veces tenemos temor de decirle a la gente lo que le tenemos que decir. No nos animamos a decirle que por causa del pecado no pueden tener comunión con Dios y por no tener comunión con Dios no pueden vivir bendición. No nos animamos a decirle que por causa del pecado, el día que abandonen este cuerpo, tienen un castigo eterno esperándolo. No nos animamos a decirle eso a la gente. Queremos, queremos diluir el evangelio, el mensaje del evangelio, lo diluimos como para que nadie se ofenda. Hermanos, el evangelio ofende. El verdadero evangelio te ofende, porque si no te ofende, no hay arrepentimiento. Si no te confronta, no hay arrepentimiento. Y el evangelio te tiene que llevar al arrepentimiento. Si el evangelio que yo predico a la gente no lleva al arrepentimiento, no le estoy predicando el verdadero evangelio. Es un evangelio que estoy predicando live para que la gente no se enoje y para que yo no sufra persecución. Dijimos, vamos a volver a vivir como la primera iglesia. Bueno, tengamos el mensaje como ellos lo tenían. Y cuando hablemos de Cristo, hablemos como tenemos que hablar. Porque tal vez, esa persona que vos la cruzaste hoy y le estás hablando, tal vez sea la última oportunidad que tenga de recibir el evangelio. Tal vez mañana se muera. Y Dios te mandó en el último momento y por darle un evangelio livianito, esa persona mañana se murió y se fue al infierno. Esto lo tenemos que tener presente. Lo tenemos que tener muy presente. Fíjense Pedro cómo los confronta a ellos. Los confronta y le hace saber que ustedes lo mataron. Ustedes no creyeron los profetas que hablaron de él. Él vino y ustedes no creyeron. Pero nosotros somos testigos, no solamente de lo que vimos, sino que somos testigos que lo vimos resucitar. Él mostró que era el Mesías porque la muerte no pudo detenerlo. Él venció la muerte. Ahora, voy a avanzar al capítulo 2 para que veamos cómo continúa esta historia. Perdón, el capítulo 4. Dice, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, o sea, estaban hablándole, le estaban soltando este mensaje duro al pueblo, se acercaron ¿quiénes? Los líderes religiosos, como siempre, los principales sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y varios de los saduceos se presentaron ante ellos. ¿Y cómo estaban? Enojados, obviamente, estaban enojados porque esos dos apóstoles estaban enseñando al pueblo y proclamando que en el nombre de Jesús quedaba demostrada la resurrección de los muertos. Hermano, una de las cosas que más le ofende a cualquiera, aún hoy en día a la gente, es que le digamos que Jesús resucitó. Les ofende. La gente se niega a creer que realmente Jesús resucitó. Métanse a dar una vueltita nomás, lean. Yo ya estaba leyendo un informe de TN ahí en Instagram, un informe, una nota, que hablaban justo del Gauchito Gil, el 8 de enero, el día del Gauchito Gil, la gente que va ahí y demás. Y veía los comentarios, a mí me gusta, cuando pasa algo así, quiero leer los comentarios de la gente, porque quiero ver qué opina la gente en cuanto a la fe, diferente fe. Había algunos que decían que era un ignorante, había uno, y de repente saltó uno, un evangélico seguramente, tiró una ahí de esas que tiran, y hermano fue carne de cañón, le dieron con un caño de todo lado. Pero más allá de lo que le dieron, era el mensaje que tiraba la gente. La gente decía, ustedes se creen en el verso de que este tipo algún día resucitó. ¿Qué prueba hay de que este tipo resucitó? Ofendidos diciendo que Jesús resucitó. Algunos y muchos coincidían, dice, lo que pasa es que este mensaje es para que los crean los viejos nomás. Cuando se mueran todos los viejos, las próximas generaciones ya no van a creer nadie de la religión. O sea, esta es las generaciones que enfrentamos, hermano. Y se ofenden cuando le decimos que alguien resucitó. Por eso que necesitamos mucha oración. Porque sin oración, esta generación no va a creer. Porque están parados en un argumento anticristo totalmente. En su mente, en su corazón. Pero fíjense que nuestro mensaje, ¿qué es lo que va a provocar en los próximos tiempos? La gente se va a ofender. La gente se va a poner violenta contra nosotros. Prepárense para que eso pase. Van a empezar con palabras, pero luego van a ir a las manos. Como ya está pasando en muchos lugares. Por eso fíjense lo que ocurre. Dice que se enojaron. ¿Y por qué se enojaron? No se enojaron porque sanó el enfermo. Ahí no dice que se enojaron porque sanó el enfermo. Se enojaron porque ellos daban testimonio de que Jesús había resucitado.
porque ellos estaban proclamando de que Jesús, a través de Jesús, quedaba a demostrar la resurrección de los muertos. Y miren lo que hicieron. Los arrestaron y como ya era tarde, los mantuvieron presos hasta el día siguiente. Pero a pesar de todo, muchos de los que lo oyeron, de los que oyeron el mensaje, lo creyeron. Y el número de creyentes, contando los hombres, eran como 5.000. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes de los sacerdotes, fíjense lo que provocaron. Se reunieron la cúpula de la religión, los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley, era la cúpula. Entonces, los presentes se encontraban, perdón, entre los presentes se encontraba Anás, el sumo sacerdote, Caifás, Juan Alejandro y todos los miembros de la familia sacerdotal. O sea, estaban todos, no faltaba ninguno. La casta más alta, más importante, más respetada de todo Israel estaba ahí para debatir lo que habían hecho todos hombres. Cuando los discípulos aparecieron ante ellos, le preguntaron, ¿quién le ha dado potestad o autoridad para hacer esto? Claro, porque ellos tenían el monopolio de la fe. Ellos tenían el monopolio de la fe, ellos hacían y deshacían como querían. ¿Quién le dio autoridad a ustedes para venir ahora a hablar de esta manera? ¿Quién le dio autoridad a ustedes? Y fíjense cómo responde Pedro. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió, hermano, vamos a tener muchas veces que responder las demandas de que este mundo nos va a hacer. La respuesta la vamos a tener que dar llenos del Espíritu Santo, porque si no, vamos a empezar a filosofar de la fe. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo a la hora de dar cuenta de nuestra fe, vamos a decir cualquier cosa, con tal de quedar bien, con tal de que no nos persigan, con tal de que ya no nos den vuelta la cara, con tal de que no nos bloqueen el Facebook, el WhatsApp o el Instagram, con tal de vamos a decir cualquier cosa liviana. Hermanos, si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a dar el mensaje que tenemos que dar, porque el Espíritu Santo te quita el temor. Usted no recibió un espíritu dice, de temor, sino que recibiste un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y el poder es para poder enfrentar todo esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió, distinguidos dirigentes y ancianos del pueblo, obviamente muy respetuoso, puesto que hoy nos preguntan acerca del bien que le hicimos al lisiado y desean saber cómo fue sanado, permítanme declarar ante ustedes y ante todo el pueblo de Israel que este hombre recibió la sanidad en el nombre y mediante el poder de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero quien Dios resucitó. Gracias a él, este hombre está hoy aquí sano. Él es la piedra que rechazaron los edificadores y que se convirtió en cabeza de ángulo. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo que los hombres puedan invocar para salvarse. Y fíjense, yo no sé si se han dado cuenta hasta ahora la forma de hablar de Pedro, pero fíjense lo que sigue. Ante la elocuencia de Pedro y Juan, vieron que eran hombres y vieron que eran hombres sin mucho estudio, los miembros del concilio se maravillaron y reconocieron que habían estado con Jesús. ¡Wow! Hermano, este hombre, Pedro y Juan, eran pescadores, no tenían este léxico, ni tenían esta sabiduría para responder, no fueron a ninguna escuela para recibir esto. Estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo y por saber que estaban frente a hombres cultos, Dios le da la sabiduría para hablarle en forma culta a hombres cultos. Esto no lo podía hacer Pedro. Pedro no tenía este lenguaje. Pedro no tenía la posibilidad de hablar de esta manera con esta sabiduría con la que estaba hablando. Fíjense que Pedro lo está haciendo de una manera tan impresionante que hasta ellos se asombran de la elocuencia de Pedro al hablar. Y lo aclaran ahí, dice, y vieron que eran hombres sin mucho estudio. Por eso se maravillaron y reconocieron que habían estado con Jesús. Yo sé que alguien me levantó la mano, sí, Amor o Lucía, no sé quién levantó la mano. ¿Quién quiere decir?
No, otra de las cosas, además de lo que decís de la elocuencia y cómo hablaban, no nos olvidemos que Pedro fue el que lo negó a Jesús, ¿no? Cuando no tenía el Espíritu Santo. Lo que es el correr con ventaja al tener el Espíritu Santo, de que Él es el que da el denuedo, dice, ¿no? Me serán testigos y ese de testigo habla de esa valentía, de ese denuedo que nos da para no temer a nada con tal de hablar la verdad. Y eso se nota, ¿no? La diferencia si vemos al Pedro sin el espíritu y al Pedro con el espíritu, ¿no? Totalmente, son dos Pedro, un Pedro sin espíritu y otro Pedro con el espíritu. El Pedro sin el espíritu niega, tiene temor, se guarda, lo rechaza, lo ignora, y, aunque se arrepiente, obviamente. Y el Pedro con el espíritu es esto, es glorioso. Por eso, hermano, que cuando hablamos de estar lleno del Espíritu Santo, no hablamos de si andás hablando en lengua todo el día, si tenés risa santa, si te revolcás cuando orás, no hablamos de eso. Hablar de andar lleno del Espíritu Santo es andar en el poder de Dios, con el discernimiento, con la sabiduría para saber qué decir en cada momento, con la autoridad de Dios para cuando soltás una palabra, con el entendimiento claro, como arrancamos el año hablando de entendimiento, con el entendimiento claro para saber qué decir y qué no decir. Pero esto solamente lo vivimos lleno del Espíritu. Si decimos que vamos a vivir como la primera iglesia, volvemos al diseño de la primera iglesia, el diseño de la primera iglesia eran hombres y mujeres llenos del Espíritu, de ahí arranca todo. Porque la iglesia la guió, la edificó, la formó, la envió y la llevó adelante el Espíritu Santo. Porque Jesús se fue y vino el Espíritu a hacer toda la tarea. Y ese Espíritu no se fue, sigue estando acá, sigue estando entre nosotros y en nosotros, para que nosotros podamos completar la tarea de la iglesia. Miren cómo dice, entonces, y como no podían negar la curación, o sea, primero reconocieron que estaban con Jesús, se maravillaron y reconocieron. Y después dice, y como no podían negar la curación de aquel hombre que estaba allí mismo de pie junto a ellos, le ordenaron entonces que salieran de la reunión y ellos continuaban discutiendo el caso. ¿Sí? Fíjense que esta gente estaba tan desconcertada con lo que estaba pasando que dijeron, más vale vamos a sacarlo de la reunión y vamos adelante nosotros a ver qué hacemos. Lo sacan a Pedro y a Juan de la reunión y entonces empiezan a hablar ellos y dicen, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Se preguntaban. No podemos negar que ha sido una gran señal, que han realizado una gran señal, pues ya toda Jerusalén está enterada. Pero lo que sí podemos evitar es que lo sigan divulgando. Debemos prohibirle que sigan hablando a la gente en ese nombre. Fíjense la gran estrategia que ellos tenían para parar esto, ¿no? Siempre la religión busca formas humanas, con sabidurías humanas, para poder detenerlo del espíritu. Y es imposible pararlo del espíritu. Siempre la religión se va a juntar, va a armar el concilio y dice, a ver, ¿qué opinamos, muchachos? ¿Qué podemos hacer para que esto se frene? ¿O qué? ¿Sí? La religión siempre tiene ideas geniales. Entonces, como no saben resolver el problema que tienen, no sabemos cómo decir, la verdad no podemos negar lo que pasó, pero sí podemos pararlo. ¿Sí? No podemos negar que la iglesia hoy en día está yendo de vuelta al diseño original, no podemos negar que hay gente que ya se enfoca más en la comunión que en el culto, no podemos negar, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer para que no lo hagan. Y así todo el tiempo va a ser. Prepárense, porque si ustedes se metieron en esta, a ustedes son los primeros que lo van a perseguir, van a ser los religiosos, no la gente que no cree en Cristo. ¿Eh? Y fíjense, dice, lo llamaron de nuevo, lo sacaron, ahora lo llamaron, ya decidieron en la carne qué van a hacer para ver cómo paran lo del espíritu, y llaman a los muchachos de vuelta y le dice, y les ordenaron, los llamaron de nuevo y les ordenaron que no volvieran a hablar ni a enseñar acerca de Jesús. Fíjense qué tremenda, qué autoridad. Entonces, ya, ante esto, ¿no? Pedro y Juan respondieron, díganos, ¿preferiría Dios que le obedezcamos a ustedes antes que a Él? No podemos dejar de hablar las maravillas que vimos y que escucharon. Fíjense qué respuesta de Pedro. Me encanta la sabiduría. ¿A quién le tenemos que obedecer nosotros? ¿A ustedes o a Dios? Como no le obedecemos, como le tenemos que obedecer a Dios antes que a ustedes, entonces nosotros no vamos a callar. Vamos a ir hablando lo que tenemos que hablar. Permítame, hoy estoy así medio de confesión, ¿no? Cuando nosotros arrancamos con esta locura de la iglesia, sin templo, sin culto, sin diezmo, la comunión y un montón de cosas, ¿saben cuánta gente me quiso callar?
Bueno, Jorge, me parece que está exagerando, baja un toque, baja un tono, fíjate. Bueno, mirá, considerá, bajá. Y cuando vieron que yo dije, es necesario obedecer a Dios antes que lo que me digan los hombres, bueno, pasé de ser amado, a odiado, amado a lo que se te ocurra. Hermano, cuando viene algo de Dios, nada te puede callar. Lo que Dios está haciendo en la tierra es glorioso. Dios no está volviendo. Fíjense que yo no me metí en un tema que lo pasé por alto ahí, pero no me quiero meter ahí, porque es meterse en algo mucho más grande y no quiero estar ahí en esa hora. Pero dice que Dios lo está reteniendo a Jesús en el cielo hasta que todas las cosas sean reformadas. Y la pregunta es, ¿qué es lo primero que tiene que ser reformado en la tierra para que venga Jesús? Una iglesia que viva para ser discípulos, que respire el discipulado, que viva el discipulado. Porque no va a venir Jesús hasta que el Evangelio del Reino no sea predicado. Y los únicos que predican el Evangelio del Reino, los únicos que viven el Evangelio del Reino, son los discípulos, no los creyentes, católicos, evangélicos, lo que quieran. Entonces, hasta que nosotros no reformemos nuestra cabecita primero y no reformemos lo que hacemos, le demos reforma, es volver a la forma, el cielo está conteniendo la venida de Jesús por causa de la iglesia. No está el cielo conteniendo a Jesús por causa de que a ver si Jerusalén, si los israelitas ya tienen preparado el tercer templo, o se va a levantar el anticristo, o el orden mundial. No, eso no lo detiene a Jesús en su venida. La segunda venida de Jesús lo está reteniendo a la iglesia. ¿Por qué lo va a volver cuando todas las cosas sean reformadas? Y lo primero que tiene que ser reformado, una iglesia que viva, que respire el discipulado. Hasta que no vivamos como discípulos y hasta que no seamos realmente discípulos de Él y vivamos para predicar el Evangelio del Reino, Él no va a volver. El cielo lo está reteniendo por causa nuestra. ¿Cuánto más lo vamos a hacer esperar a Jesús? Vuelvo a este punto. Es otro día lo tocamos si quieren. ¿Es preferible que lo dejamos a usted antes que a Él? No podemos dejar de hablar las maravillas que hemos visto y escuchado. Miren, maten, no, hagan lo que quieran con nosotros, pero cerrarnos la boca, jamás. No nos van a poder cerrar la boca. Nos van a cortar la lengua y vamos a aprender el idioma de señas, no sé, pero vamos a ir hablando. Entonces, los volvieron a amenazar, que es normalmente lo que la religión hace, pero luego los soltaron. No hallaban la manera de castigarlos, porque no había quien estuviera alabando a Dios por el milagro ocurrido. El hombre que había estado tullido tenía más de 40 años. Dice, una vez libres, Pedro y Juan fueron en busca de los demás discípulos y les contaron a los jefes de los sacerdotes, perdón, y le contaron que lo que los jefes de los sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Entonces los creyentes unánimes oraron así. Fíjense qué parecida a nuestras oraciones la de ellos. Unánimes oraron así. Soberano Dios, creador del cielo, de la tierra, del mar y cuanto en ello existe. El Espíritu Santo se expresó a través del rey David, tu siervo, de esta manera. ¿Por qué se rebelan los paganos y por qué hablan en vano las naciones? Los reyes de la tierra se unieron para pelear contra el Señor y contra tu ungido. Eso es exactamente lo que está sucediendo en esta ciudad. El rey de Herodes, el gobernador Poncio Pilato y los demás romanos, así como el pueblo de Israel, están unidos contra Jesús, tu ungido, tu santo siervo. Pero solo están haciendo lo que tú en tu plan ya habías decidido que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con confianza prediquen tu palabra y envía tu poder sanador para que muchos milagros y maravillas se realicen en el nombre santo, en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Después de esta oración, el edificio donde estaban reunidos se estremeció y quedaron llenos del Espíritu Santo y se entregaron a predicar con arrojo el mensaje de Dios. ¡Wow! ¿Qué realidad viven ellos, por favor? Tan diferente a la nuestra. Tan diferente. Obviamente que en la oración de ellos hay un poco de un toque judío ahí, nombrando las escrituras y demás,
pero ellos lo traen a memoria para ver lo que le está ocurriendo ahora. Y fíjense que ellos están diciendo, nosotros ahora, el rey Herodes, ¿sí? El rey de los judíos, que está gobernado por Pilato, el representante del César, los demás romanos, y así como el pueblo de Israel, todos están unidos contra Jesús. Es como que vos digas, bueno, Señor, estamos orando porque los gobiernos de este tiempo están declarando leyes totalmente en contra de Jesús. En algunos lugares niegan que podamos predicar, se levantan en contra de tus hijos, nos persiguen por todos lados, porque esto está ocurriendo en todo lado. Imagínate la oración hoy en día, ¿sí? Todos se levantan en contra de Jesús, tú ungido, tú siervo, pero sabemos que esto tiene que pasar porque es parte de tu plan. Ellos no están diciendo matalos a todos, sacalos del gobierno, no, tiene que pasar porque es parte de tu plan. Esta es la realidad que vivimos, es parte de tu plan que el mundo se endurezca en contra de nosotros. Estamos viendo en la etapa más anticristo de toda la historia. Y va a agudizarse, y va a profundizarse y se va a poner más duro. Pero nuestra oración no es para que se ablande esa cosa. Nuestra oración no es para que Dios cambie gobernante, porque los gobernantes van a ser cada vez más tiranos en todo el mundo. Porque está escrito. Lo que nosotros tenemos que hacer es, en la oración que tenemos que pedir, es la que piden ellos. Oh Señor, como diciendo, mira sus amenazas, y no le dice, sacanos las amenazas encima, cambia a los gobernantes, cambia esta realidad. No, 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 no. Dicen, mirá sus amenazas y por cuanto nos están amenazando, ¿qué tenemos que hacer? Concédenos a nosotros predicar con confianza tu palabra, no doblegarnos, ser firmes en lo que predicamos y lo que creemos, que nadie nos doblegue, que nadie, por más que nos amenacen con muerte, que sigamos ahí, que no nos vengan a comprar con dinero para callarnos, que no vengan, estamos firmes en esto. Danos fuerza, danos confianza para predicar tu palabra. Y es más, para que crean en lo que nosotros estamos predicando, envía un poder sanador para que haya milagros y maravillas, para que crean que en el nombre de Jesús se están sanando. Fíjense cómo a Dios le agradó la oración, que él dice que el lugar se estremeció y volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué fueron llenos del Espíritu Santo? Para salir rabacanda, raballía, rabacá, rabaquía, pa, 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 pa. Le agarra la ametralladora. O para decir, no, no, no salieron para eso, muchachos. No, 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 no. Fueron llenos del Espíritu para predicar con arrojo el mensaje de Dios. Salieron a predicarle a quien sea, no importa si los mataban. Esta es la oración que tenemos que hacer, hermano. Se va a poner cada vez más feo y nuestra oración tiene que ser, Señor, danos autoridad para predicar, danos sabiduría para predicar, que danos el temor para predicar, sacanos esas dudas que tenemos a veces de decirle a la gente lo que le tenemos que decir. Tenemos una voz profética para soltarla al mundo. Te va mal porque estás apartado de Dios, punto. Y tu religión no sirve de nada. Digámosle a la gente lo que le tenemos que decir, que nos dé, Dios nos dé esto. Y por favor, oremos por milagros y señales y prodigios. Tienen que pasar. Dice que más adelante lo vamos a ver, que la predicación de los apóstoles era acompañada por milagros, por señales y grandes prodigios. Tiene que pasar. Pero no el show, donde ponemos la musiquita, donde llenamos gente en un estadio, donde a veces son más pantominas que las que hacen que realidades. No nos sirve eso. Nos tiene que pasar en la calle, en el colectivo, en el trabajo, con tu compañero de trabajo, en la escuela, donde sea. Donde sea. Hermano, tenemos que creer. Porque si yo oro por alguien y no lo cosecho, que yo alguien lo va a cosechar. O estaría buenísimo que lo coseche yo y que lo pueda discipular como siempre enseñamos. Pero predicar en todo momento hay que predicar y orar por la gente hay que orar. Hay que hacerlo, tenemos que encontrar un equilibrio, no es blanco-negro. El otro día lo hablaba con Luciano, lo charlábamos con Luciano allá en la casa de Dani y de Moni. Que no es que no vamos a orar nunca más por los enfermos, sí, vamos a orar, que Dios nos guíe. No es que no vamos a predicarle solamente a aquellos que nos prediquen el Evangelio, nos guíe el Espíritu Santo. No, vamos a predicarle a todos. También que nos guíe el Espíritu Santo. No es blanco-negro. Es ser guiados por el Espíritu en todo momento. Eso, es punto. Ahora, avanzo con esto.
Salvo que haya alguna pregunta, avanzo, porque ya estamos terminando el capítulo y acá vamos a parar. ¿Sigo? ¿Sigo? Si no, después al final preguntan. Dice, y miren lo que pasaba, dice, después de esta oración el edificio, bueno, estaban reunidos, estremeció y fueron llenos del Espíritu Santo. La segunda vez que pasa, la segunda vez que le ocurre. Y se entregaron a predicar con arrojo, con valentía, el mensaje de Dios. Lo mismo que pasó en Pentecostés. Salieron y todos hablaban en diferente idioma, hablando de las maravillas de Dios. Ahora dice, todos los creyentes estaban unidos enteramente en un alma y un corazón. Otra versión dice el mismo sentir y el mismo parecer. Dice, ninguno tenía por suyo lo que poseía, sino que lo compartía con los demás. Y con gran poder predicaban los apóstoles acerca de la resurrección del Señor, y Dios le dio abundante gracia. No existía entre ellos ningún necesitado, porque los dueños de haciendas o de casas las vendían y las entregaban y le entregaban el dinero a los apóstoles para repartirlo entre los pobres. Lo hizo así, por ejemplo, José, al que los apóstoles apodaron Bernabé, que significaba hijo de consolación. Él, que era de la tribu de Leví, natural de la isla de Chipre, Bernabé vendió un terreno que poseía y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Con esto vamos a terminar hoy. Miren la realidad, lo que provocó lo que ellos estaban viviendo. La tremenda realidad que provocó. Cuando hablamos de la naturaleza de Dios que está en nosotros y que debe ser manifestada, hablamos de una naturaleza que es generosa en todo sentido. Dios es dador en primera instancia, porque Él dio lo mejor que tenía para salvarnos, su Hijo. Miren si no tenemos un Dios generoso que nos muestra esa generosidad, ese dar. Jesús dio su vida por nosotros. Lo más precioso que tenía, lo dio. Por eso que si su naturaleza está en nosotros, ¿qué es lo que va a estar en nosotros? Ser generoso, dar. Pero no solamente dinero, dar todo. Dar nuestro tiempo, dar nuestro oído, dar nuestro consejo, dar el tiempo de ir a ver a alguien, el moverse, dar. Y acá vemos que en medio, imagínense la situación de ellos. Los apóstoles y esos 120, todos esos que estaban juntos ahí empiezan a predicar. La primera instancia, 3.000. Después se le suman 5.000. Ya tenemos como 8.000 personas. Pensemos que tal vez no estaban esas 8.000, que algunos ya volvieron a sus países, como a sus regiones, a sus lugares donde ellos vivían. Pongámosle que quedaba la mitad, no sé. Ahora, toda esa gente que estaba junta ahí, muchos de ellos eran pobres. No tenían para comer. Entonces, los que más tenían en la comunidad, los que tenían propiedades, dice aquí, terreno y casa, algunos de ellos vendieron y la trajeron a los pies de los apóstoles para que se repartiera. Y fíjense que Bernabé fue uno de los primeros que los hizo, y Bernabé significa hijo de consolación. Ellos lo apodaron Bernabé. ¿Por qué? Porque era un hijo de Dios que trajo consolación al pueblo pobre. Por vender su terreno trajo consolación a los pobres. Ahora, es importante entender acá que estos pobres eran los pobres que se habían sumado a la iglesia, no los pobres que estaban fuera de la iglesia. Nosotros siempre vemos en el plano de los misioneros, siempre haciendo colecta para ayudar a los pobres de una ciudad. No, primero se ayuda a los pobres de la iglesia para que no haya ningún necesitado en la iglesia y luego se ayuda a los pobres de la ciudad. Porque siempre invertimos las cosas. Ellos primero procuraban que entre ellos no hubiera ningún necesitado. ¿Qué generó esto? Y lo vamos a ver más adelante. Que ellos tenían el favor de los hombres y el favor de Dios. Que la gente quería estar con ellos. ¿Por qué? Porque veían una comunidad. Veían que en esa comunidad el poder de Dios se manifestaba, la palabra se manifestaba, el espíritu se manifestaba, la generosidad se manifestaba y no había ningún necesitado. Eso nunca ellos lo vivieron con la religión. Nunca lo vivieron con los fariseos, nunca lo vivieron con los sacerdotes, con los levitas, nunca con los escribas, nunca vivieron eso. Ellos eran la casta poderosa que vivían y comían manjares y el pueblo era pobre. Parecido a hoy, ¿verdad? Muy parecido a la religión hoy en día. Sea cual sea, la católica, la evangélica, lo que sea, salvando ciertas excepciones, siempre los que están hacia arriba la pasan bárbaro y los que están abajo se mueren de hambre. No puede pasar así.
No puede pasar eso. Y yo sé que entre nosotros no pasa, por eso lo celebro. Lo celebro porque sé que entre nosotros, este espíritu que la comunidad de aquella primera tenía, se viene forjando hace tiempo y todos nosotros somos extremadamente generosos en todo sentido. Y nosotros lo celebramos y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por los que se van sumando a la comunidad, porque todos tienen ese perfil. El espíritu le ha administrado de tal manera para que entre todos podamos vivir esto. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Esperamos que haya sido de mucha luz para tu entendimiento. Visita nuestro sitio web, lamision.online